Hola chicos, bienvenidos a otro video de Emotional Power. En este video les vamos a relatar la evolución de la pintura a través de la historia. Sin embargo, esta es la primera parte de dos, ya que pues, es mucho y si se pone todo en un solo video se haría muy largo. Entonces, en esta parte se va a relatar desde la prehistoria hasta mediados del siglo XIX. Así que vamos. Todo empieza con las pinturas prehistóricas. Estas aparecen 3000 años antes de Cristo, en la era de hielo. Se cree que las personas que vivían en aquellos tiempos pintaban en las cavernas a modo de ritual para tener mejores beneficios en la casa. Otra teoría las vincula con el chamanismo. Después vinieron las pinturas egipcias. Las más antiguas datan de 3000 años antes de Cristo. Los pintores egipcios basaban sus obras en la vida después de la muerte y en la creencia de la trascendencia del alma. Sin embargo, siempre hubo un estándar para pintar de acuerdo a ciertos parámetros y normas, dejando sin lugar a la originalidad y a la autoexpresión. Muchas de las obras que salen a la luz son halladas en tumbas. Luego, los romanos y griegos hicieron énfasis en capturar la naturaleza tal y como es y con el mayor realismo posible. Por otro lado, el arte en las vasijas y murales cobró gran importancia, cuyo contenido representaba la vida mundana de aquella época. En los retratos era representado el estatus de los individuos, su carácter, edad, experiencia, y en los griegos se mostraba a hombres fuertes, viriles, jóvenes y el griego ideal. Y en tanto los romanos como griegos, muchas veces los motivos eran figuras místicas y míticas, religiosas u históricas. Tras la llegada del cristianismo, el Imperio Romano cambia poco a poco y se transforma en una entidad más poderosa. En el año 324 después de Cristo, el emperador Constantino muda la capital del imperio a una antigua ciudad griega y la renombra Constantinopla, dividiendo el imperio en el este y el oeste. Cobra más prioridad el alma que lo mundano y hedonista. El arte adquiere un enfoque simbólico más que realista. En el oeste, Cristo es mostrado con un hombre pulcro, sin barba, hermoso, una representación que podría ser tomada por Orfeo u Apolo. En el este, el modelo se basa en dioses mundanos en los hogares. Se representan muchas obras gracias a las catacumbas romanas, donde las pinturas muy básicas y cautelosamente elaboradas de forma tal que hubiese suficiente ambigüedad para ser interpretadas como dioses paganos. Esto antes de que la religión cristiana fuese la religión oficial del imperio. En el V siglo después de Cristo, tras la caída del Imperio Romano, se viene una oscuridad intelectual. Diversas tribus paganas ocupan áreas que antes estaban bajo el control del imperio. La pintura cobra importancia al predicar el evangelio mediante las misiones. Los artistas cristianos toman las ideas prestadas de formas de arte primitivas características de esas tribus, dibujos en metales, piedras y joyas para crear nuevos retratos de los apóstoles. Con la Edad Media llegan dos grandes corrientes, la gótica y el romántico. El arte romántico es conocido en Europa luego de las conquistas de los normandos. Se caracteriza por figuras vigorosas, graciles, robustas, grandes. El estilo gótico evoluciona del romántico, cuando la Iglesia decide que ya no quiere una arquitectura y pinturas tan robustas, sino que más finas, delgadas, muy altas, sublimes. Como respuesta a esa obscuridad intelectual, el Renacimiento surge como un movimiento artístico e intelectual en el siglo XIV después de Cristo, basados en el aprendizaje clásico de griegos y romanos. El humanismo cobra gran importancia, desplazando los pensamientos medievales cristianos. El arte religioso ahora es inspirado por cualidades más humanas de Cristo. En el siglo XV, en pleno florecimiento del Renacimiento, la geometría, las proporciones, la perspectiva y los diversos aspectos técnicos hacen que las obras adquieran un nivel mucho más profundo. Las obras religiosas son pintadas, pero también hay batallas, escenas históricas y mitológicas. En el siglo XVI, a partir del Renacimiento, nace el arte barroco, pero a diferencia del Renacimiento, donde las obras eran complejas, sustanciosas y frívolas, pero no tan pasionales, aquí vuelve a renacer esa energía a los pintores, los cuales la plasman en sus obras con grandes detalles donde las sombras son un personaje muy importante.
A finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX nace el neoclasicismo, predominando en el mundo occidental cuando se descubren restos arqueológicos en Italia sobre la cultura griega y romana antigua. Entrando en el siglo XIX, el estilo clásico en auge es el romanticismo, caracterizado por la emoción, individualidad, imaginación y como una reacción ante la modernización y lo racional del neoclasicismo, dándole prioridad a la anarquía de la imaginación y a las fuerzas de la naturaleza. El realismo emerge a mediados del siglo XIX. Los pintores se enfocan en el mundo a su alrededor, el mundo contemporáneo y la clase trabajadora. Ya no se trata de enfocarse en complicadas escenas mitológicas, históricas o religiosas, sino simplemente en un mundo y las personas a su alrededor, en especial aquellas humildes. Y bueno chicos, aquí acaba la primera parte de la evolución de la pintura a través de la historia, pero los esperamos la siguiente semana con la siguiente parte. Bye bye.